sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Creo que puedo decir que a diario recibo mensajes acerca del por qué Beathit siempre se ha empeñado en separar a Taekook frente a las cámaras, y aunque he hablado de esto en otras ocasiones, probablemente nunca puse en contexto algunas situaciones que comenzaron a ser el punto de partida, por el que la empresa prefirió no dejar que hicieran live juntos, a solas, o mostraran momentos de ellos fuera de cámaras que no estuvieran siendo monitoreadas. Y aunque no estoy tratando de especular más de lo que se me permite como fan, saben que siempre intento hacerlo con todo el debido respeto, sin buscar aprobaciones de nadie más, y hacerles saber que todo es a base de mi simple opinión personal. Probablemente muchos de ustedes tengan sus propias creencias de los motivos injustificados de la empresa, pero saben que siempre estoy agradecido de recibir sus comentarios, para saber en qué tanto podemos coincidir o puedan abrirme un nuevo panorama de lo que veo, puesto que cada cabeza es un mundo y todos podemos opinar con todo el respeto que nos merecemos. Ahora bien, si puedo hablar acerca del live de Taehyun que salió en 2017, después de mencionar que iba a cambiarse de suéter porque el que tenía le picaba, el tono de voz de Taehyun sonó más como una excusa, especialmente cuando apareció una persona que él fue a recibir. Pasaron unos segundos mientras la música continuaba y se escucharon ruidos de besos y la risa cómplice de esa persona. Después Taehyun le pidió varias veces a esa persona que se fuera, temeroso de que los sonidos fueran perceptibles en el live, a pesar de la música de fondo, aunque la otra persona exhaló y continuó dándole besos. Se mostró una aparente resistencia a irse, puesto que aparentemente ambos sabían que podían ser escuchados. Parecía que Taehyun estaba un poco confundido por las acciones de esa persona, ya que incluso le preguntó qué intentaba hacer, y aunque al poco tiempo comenzó a tararear la canción que había puesto antes de irse a cambiar, probablemente estaba buscando la prenda que se pondría para regresar al live, siendo consciente de que no podía ser demasiado despistado si quería que las personas creyeran que realmente había ido hasta allá para cambiarse, y no para hablar con otra persona. Pero al regresar se podía notar una diferencia en el volumen de su labio inferior, como si hubiera sido succionado, lo cual resultaba evidente al compararlo con cómo se veía antes de irse a cambiar. 옷이 약간 좀 따갑네요. 잠시만 기다리세요. 좀 갖고 오겠습니다. 거울 없이? Aunque Taehyun parecía estar solo, dejó ver accidentalmente 2 envases de ramen y 2 tazas negras al mover la cámara hacia un lado, sugiriendo que no estaba solo en el live. Su comportamiento mostró una genuina preocupación mirando a ambos lados, como asegurándose de que nada más se viera en la cámara. Curiosamente, este live no estaba disponible gratuitamente en la V-App y solo los miembros de Plus Channel podían ver un replay de 2 minutos, lo que insinuaba un intento de que pasara desapercibido para quienes quisieran investigar los sonidos de fondo. Y quise añadir este hecho porque si hablamos de cosas que hacen que Taekook parezca real y las mismas personas dentro de la empresa hacen ese tipo de acciones que normalmente nunca hacen con otros lives, dejan evidente que solo querían hacer más difícil la búsqueda de ese en vivo, convirtiéndolo en uno de paga para la accesibilidad restringida de otras personas. Lo vimos también en el live que Taehyun hizo el 28 de noviembre de 2021, cuando dijo que él en realidad no iba a hacer ese live solo, ya que le avergonzaba hablar frente a la cámara sin nadie con quien pudiera comentar. Fue entonces cuando mencionó que por esa razón iba a decirle a Jungkook que hicieran ese live juntos. Incluso, minutos después de expresar su intención de hacer el live con Jungkook, Taehyun miró a la cámara y pidió abiertamente que si alguien del staff estaba viendo la transmisión, que le avisaran a Jungkook que lo estaba buscando. Gesto que no pasó desapercibido por nadie, ya que no solo demostraba que realmente quería que Jungkook estuviera allí con él, sino que también refleja lo importante que era para Taehyun sentirse acompañado en momentos como este, cuando estaba en live con los fans. Por eso decidí resaltar que Taehyun, desde el principio, había pensado en hacer ese live solo con Jungkook,
Jungkook, ya que sentía que eso lo haría más divertido y feliz, debido a diferentes razones que explicaré más adelante. Ahora, como Taehyun estaba esperando a Jungkook y ya le había pedido al staff que le avisara, pocos minutos después, cuando la puerta fue tocada, su primer pensamiento fue que Jungkook ya había llegado, por lo que emocionado, fue rápidamente a abrir la puerta, pero se llevó una sorpresa al ver que en realidad quien había llegado era Jimin. Y aunque la situación no se desarrolló como él esperaba, la llegada inesperada de Jimin también trajo una atmósfera divertida y espontánea a la transmisión cuando ambos se rieron. Lo curioso de esta situación fue que Jimin, al entrar, le dijo a Taehyun que sabía que no era él a quien estaba esperando, dejando en claro que estaba consciente de que Taehyun esperaba específicamente a Jungkook. Y para hacerlo aún más obvio, cuando Jimin comentó que había ido porque sabía que Taehyun estaba buscando a Jungkook, provocó que ambos se rieran de manera cómplice, compartiendo una especie de broma privada sobre la situación, sobre todo porque su risa reflejaba una conexión y un entendimiento mutuo, como si compartieran un pequeño secreto sobre la presencia de Jungkook en el live. ¿Y de qué manera Taehyun estaba esperando a Jungkook si ese fue su propósito desde el inicio? Pues cuando Jimin miró hacia abajo y le preguntó a Taehyun si estaba usando ropa interior o pantalones, Taehyun le respondió que eran pantalones cortos que parecían ropa interior, dando a entender que llevaba puestos unos shorts muy cortos, mientras esperaba originalmente a Jungkook. Este detalle puede parecer simple, pero en realidad aporta un significado importante, ya que revela cómo Taehyun se había preparado de una manera cómoda y hasta un poco íntima para recibir a Jungkook, lo que añade peso a lo que explicaré más adelante sobre la conexión especial entre ellos y cómo Taehyun planeaba este live desde el principio, puesto que, más tarde, cuando Jimin anunció que Jungkook finalmente había llegado, Taehyun fue rápidamente a abrir la puerta en cuanto escuchó que alguien tocaba, y al ver a Jungkook en la puerta de su habitación, lo primero que hizo fue comentar de inmediato lo bien que se veía Jungkook, incluso sugiriéndole que regresara para cambiarse, como si su apariencia le resultara tan atractiva que le ponía un poco nervioso, y mientras caminaban juntos hacia donde estaba Jimin, volvió a decirle que se veía realmente bien. Pero lo más interesante del segundo live que hizo Taehyun fue cuando comenzó a presentarlo uno por uno como si fuera un canal de YouTube. En el caso de Jimin, Taehyun lo presentó normal, entrando y diciendo que ya tenían más espectadores ingresando nuevamente al live. Curiosamente, cuando llegó el momento de presentar a Jungkook, Taehyun lo hizo de una manera diferente. Le pidió que se quitara los lentes, pero lo hizo llamándolo cariño. Así que justo después de decirlo, Taehyun se tapó la boca, como si hubiera dicho esa palabra por accidente, mostrando una expresión de sorpresa y timidez. Ese gesto fue muy significativo, ya que parecía un desliz espontáneo que dejó ver la cercanía y el cariño que sentía por Jungkook, mas la reacción de Taehyun, cubriéndose la boca, indicó que quizás no pretendía ser tan evidente, lo que hizo que ese momento fuera aún más interesante para quienes los estaban viendo. 들어오세요. 선글라스 벗고 짜시가. 안녕하세요. Otro detalle que me dejó pensando mucho sobre la intención de Taehyun de hacer este live exclusivamente con Jungkook fue el hecho de que él mismo había preparado un juego llamado Pepero. Este juego consiste en que dos personas sostienen un bastón de galleta por los extremos con la boca y deben ir mordiéndolo hasta que solo quede un pequeño fragmento entre ellos. El objetivo es seguir acortando la distancia sin que sus labios se toquen, y el primero en separarse antes de que eso ocurra, pierde. Pero el hecho de que Taehyun tuviera este juego planeado sugiere que realmente pensó en crear un ambiente más tímido y divertido con Jungkook, ya que este tipo de juego suele ser visto como algo juguetón y un poco arriesgado, lo que añade una dinámica muy diferente al live. Esto me hace creer que Taehyun quería hacer algo especial y memorable con Jungkook, lo que refuerza la idea de que originalmente tenía la intención de compartir ese momento solo con él. Taehyun comentó en voz alta que había planeado jugar al pepero durante el live, lo que lo hizo sonrojarse de inmediato al darse cuenta de lo que acababa de decir. A pesar de su evidente vergüenza, Jungkook pareció tomárselo con naturalidad, como si no le sorprendiera que Taehyun hubiera pensado en ese juego con antelación. Esto sugiere que Jungkook estaba acostumbrado a ese tipo de propuestas juguetonas por parte de Taehyun, lo que demuestra su cercanía y confianza mutua. Sin embargo, justo después de esta confesión, ambos cambiaron rápidamente de tema, como si quisieran evitar que el ambiente se volviera demasiado incómodo o sugerente. Este cambio abrupto en la conversación dejó en evidencia que los planes originales de Taehyun no salieron como esperaba, posiblemente debido a la presencia inesperada de Jimin, y el hecho de que Jungkook pasó gran parte del live mirando hacia abajo resultó significativo si consideramos que Taehyun estaba usando unos shorts muy cortos que parecían ropa interior. Esta actitud de Jungkook sugiere que pudo haber estado tratando de evitar situaciones incómodas o miradas demasiado evidentes hacia Taehyun, y sumando a la química que ambos mostraban,
Deja en claro por qué el staff intervino para asegurarse de que Taehyun y Jungkook no estuvieran solos durante el live, como Taehyun originalmente había planeado. Es evidente que si el live se hubiera desarrollado de la manera en que Taehyun lo imaginó desde el inicio, la situación podría haber escalado a un nivel de complicidad que la empresa prefería evitar, lo que explicaría por qué optaron por mantener a otros miembros presentes, mitigando el riesgo de que la interacción entre Taehyun y Jungkook se volviera demasiado íntima, algo que podría haber causado revuelo y creado un caos que la empresa claramente no quería manejar. Y sin querer, ese intento de mantener las cosas discretas solo añade una capa de misterio, porque cuando algo es tan auténtico, tan natural, no importa cuánto lo intenten ocultar, lo verdadero siempre encuentra la manera de mostrarse. Pero, curiosamente, es en los intentos de ocultarlo donde ese lazo se hace aún más evidente, y es como si, en el esfuerzo por separarlos y evitar esos momentos tan cercanos, se resaltara aún más la conexión que intentan ocultar. Lo pudimos ver en octubre de 2022, cuando hablé en un video pasado sobre los rumores que surgieron debido a esta foto que Taehyun subió a sus historias de Instagram. Y para ser un poco más específico con el hecho de que la empresa no iba a mostrarte esto, justo después del concierto de BTS en Busan y durante las grabaciones para un detrás de cámaras en Bangtan TV, comenzaron a circular rumores de que Taehyun y Jungkook habían sido vistos dando un paseo nocturno por las playas de Busan durante su estancia en la ciudad. Esta supuesta salida nocturna no fue mostrada en los contenidos oficiales, lo que sugiere que la empresa optó por no incluir interacciones que pudieran alimentar más especulaciones sobre la relación especial entre Taehyun y Jungkook, lo que fue evidente porque al haber un interés tan fuerte por parte de los fans en su conexión, HYBE prefería mantener ciertas interacciones fuera del ojo público para evitar malinterpretaciones o rumores que pudieran desviarse del enfoque profesional del grupo, puesto que el rumor de que Taehyun y Jungkook estuvieron paseándose por las playas de Busan surgió a partir de unas imágenes que Taehyun compartió en sus redes sociales. La primera imagen mostraba a Taehyun posando mientras alguien más tomaba la foto, y la segunda era una foto de sus pies descalzos en la arena. A simple vista esta última foto parecía inofensiva, pero los fans notaron algunos detalles en el fondo que desencadenaron muchas especulaciones. Aunque las imágenes no decían mucho explícitamente, las circunstancias en las que fueron publicadas y el contexto que los rodeaba hicieron que muchos creyeran que Jungkook había estado con él en ese momento, lo que llevó a los fans a interpretar que ambos habían pasado un tiempo juntos en la playa. Es evidente que, aunque este tema no se abordó abiertamente y no contamos con pruebas tan concretas como en otras ocasiones, en las que han tenido cenas juntos a lo largo de los años, la empresa se asegura de no permitir que este tipo de interacciones se muestren en contenido oficial. A pesar de que algunos momentos son demasiado evidentes para pasarlo por alto, HYBE parece mantener una política estricta sobre qué se revela al público, especialmente en lo que respecta a la relación entre Taehyun y Jungkook, lo que refleja un temor creciente dentro de la empresa, ya que son conscientes de que ya no tienen el mismo control sobre Taehyun y Jungkook que antes, y mientras ellos continúan mostrando una cercanía que no puede ocultarse del todo, la empresa parece enfrentarse al desafío de equilibrar su imagen pública con la realidad de que los fans pueden ver y analizar por sí mismos, lo que crea un dilema para HYBE, ya que cuanto más evidente se vuelve la conexión entre Taehyun y Jungkook, más difícil les resulta mantener el control sobre la narrativa que desean proyectar, porque a veces lo que intentamos ocultar es precisamente lo que más valoramos, y tal vez esa distancia no es para esconderse, sino para proteger algo que solo ellos dos entienden. Y aunque intenten mantenerlo en privado, ese deseo de protegerlo es lo que lo hace más evidente.